día cero supimos que cuando disponíamos una cuarentena íbamos a poner en crisis la producción, íbamos a poner en crisis el trabajo. Y la verdad es que muchos que andan ahí renegando, que uno no tiene plan, lo planificamos desde el primer día. Venimos hace semanas discutiendo si hay plan económico, si no hay plan económico. El presidente te dice que en realidad siempre hubo un plan económico, después te dice que no cree en los planes económicos. Cuando dije, bueno, se enamoró de la cuarentena, no me enamoré de la cuarentena, tengo un plan de 5 etapas. Primero cuando decía Alberto Fernández, tengo un plan de 5 etapas, nunca contó estas 5 etapas, si es que existen esas 5 etapas. Nosotros con Martín pensamos un plan. Nosotros tenemos obviamente el plan para el día después. No, por supuesto que hay plan económico. Que es un plan, porque todos hablan como si nosotros fuéramos unos locos que vamos. Nosotros nos dimos un plan. El fin de semana el presidente dijo textualmente en una entrevista con el diario Financial Times, francamente no creo en los planes económicos. Y ahora dice que no cree en los planes económicos. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál es el verdadero Alberto Fernández? Hace rato que venimos diciendo acá que no se ve un plan de salida, que no se ve un plan económico, que no se ve un mapa de ideas, un bosquejo, un borrador, un diseño mínimo de políticas públicas para salir de esta debacle. El plan económico existe, lo saben todos, lo conocen todos. El plan económico del gobierno. Fíjate esto que dijo, hay plan, lo que pasa es que no lo queremos revelar porque estamos con la negociación de la deuda. ¿Y después qué dijo? Que no hay plan. Es decir, entonces lo primero que podría decir es que es un mentiroso. Yo odio hablar de planes económicos. Después me dicen, qué vergüenza, no quiero hablar de planes económicos. Es el principal problema que tenemos, que es la credibilidad del futuro. No es solo tener un plan económico, es ¿lo vas a ejecutar? ¿Hay plan económico o esto se remite a la negociación de la deuda y después veremos? Vamos a poder contar con las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas. Se estiman que vamos a tener una primera remesa de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas antes del fin de año. Podríamos cubrir con las dos vacunas, la del día 1 y la del día 21, a 10 millones de personas, si todo va bien, sobre finales de diciembre. Podríamos llegar a contar con la posibilidad de vacunar a 750.000 personas con la vacuna de Pfizer, que en diciembre podría llegar a estar en Argentina. Lo que nosotros queremos es que los argentinos puedan contar lo más rápido posible y en la cantidad suficiente con la vacuna que nos permita terminar con este tiempo de pandemia. Lo que tenemos que entender es que la vacuna no ha resuelto la pandemia. 10 millones de cada una de esas dosis las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Este número genera mucha expectativa porque a enero le faltan solamente 10 días. Exacto. Y tienen que llegar 5 palos de vacuna, recién acaban de llegar 300.000. Las encuestas, como las comparaciones, siempre son odiosas. Claro, cuando a los gobiernos les llegan encuestas que los favorecen, son verosímiles. Cuando aparecen las encuestas que no los favorecen, son operaciones. Yo les quiero contar una encuesta que se conoció hace unos días de Sinopsis. Sinopsis es una encuestadora que viene midiendo imagen presidencial y en marzo de 2020 le había medido a Alberto Fernández una imagen positiva del 60%. En aquel momento había un apoyo completo, extra grieta, del presidente Alberto Fernández respecto de cómo estaba decidiendo, cómo estaba cuidando la salud de los argentinos, y había un apoyo del 60%. La misma encuestadora, en enero de este año, una encuesta hecha hace pocas semanas, la imagen del presidente Alberto Fernández está en el 30%. O sea, del 60% de imagen positiva bajó al 30% de imagen positiva. Supongamos que sea demasiado, pero puede estar ahí, entre el 30 y el 40%, con lo cual se ve una pérdida importante de la imagen del presidente Alberto Fernández en el año que está pasando, que es nada más y nada menos que el año de la pandemia. La verdad, también hay que decirlo en el contexto internacional, así como buena parte de los líderes del mundo han ido dando palazos de ciego para gobernar en tiempos de pandemia, esto también le ha pasado al presidente Alberto Fernández, con un agravante, que no solamente
tuvo que dar palazos de ciego porque era algo desconocido el coronavirus, sino que también tiene una herencia terriblemente gravosa, que es los 2 años de recesión de Macri, pero sobre esa herencia vino la caída de la economía. ¿Qué les quiero decir? Piénsenlo de esta manera, la pandemia devora presidentes. ¿Sí? La pandemia en este año ha devorado liderazgos. El más calificado de los ejemplos es el de Donald Trump. Donald Trump se está yendo mañana, un tipo que había logrado bajar el desempleo en los Estados Unidos al 2,8, sin embargo, por su mala gestión de la pandemia y por la crisis económica, por la recesión que trajo la pandemia, se va y se va por la puerta chica, perdiendo la mayoría en el Senado, se va y posiblemente termine procesado o preso. Era el tipo que había cambiado y había mejorado la economía de los Estados Unidos, en menos de 4 años se fue, sobre todo por su último año. Nadie pensaba el año pasado a esta altura que Trump podía perder las elecciones. Las perdió. Presidente de Perú, Martín Vizcarra, era un presidente provisional, ok, pero también se fue durante la pandemia. Perú, un país que crece a tasas espectaculares, envidiable para la Argentina, que tiene estabilidad, se fue. Yanine Áñez, la presidenta de Bolivia, que habían derrotado a Evo Morales, iban a gobernar, iban a refundar Bolivia, se tuvo que ir y perdió, justamente, volvió un candidato de Evo Morales porque tuvieron un pésimo manejo de la pandemia con colapso del sistema sanitario. Bolsonaro, piense que Bolsonaro, con todas las idas y vueltas que tuvo la pandemia, ninguno de sus candidatos en ciudades importantes, en las elecciones municipales que hubo hace un par de meses en Brasil, ninguno ganó, ninguno. Todos los candidatos de Bolsonaro perdieron en las elecciones municipales. ¿Por qué pensar que el liderazgo de Alberto Fernández, la imagen positiva de Alberto Fernández, va a permanecer inmune a la crisis que provoca el coronavirus? La verdad que no. Entonces así se entiende y se ve en contexto lo que dice la consultora Sinopsis, la caída del presidente, la caída de la imagen positiva del 60 al 30%. Si uno lo correlaciona con las preocupaciones, entiende el comienzo de este programa, donde un poco en broma nosotros poníamos las contradicciones sobre si hay plan o no hay plan económico. La verdad que a mí la discusión de si hay plan o no hay plan económico me parece una discusión teórica. Lo importante es la economía. Si la economía no va bien, preocupa a la población. La Argentina venía mal, la economía empeoró, y hoy por hoy la principal preocupación de los argentinos, el 40% de los argentinos están preocupados por la economía. Pero mientras hablamos de la imagen del presidente Alberto Fernández, vamos a escuchar qué está diciendo en estos momentos Alberto Fernández en un acto en Chilecito. Por eso me hice de Argentinos Juniors, como Jorge. Por eso soy hincha de Argentinos Juniors. Pero resultó ser que tuve un padre que a los 12 años